En esta presentación hablaremos sobre injuria celular y la respuesta de las células frente a la injuria. Esta clase corresponde al curso de Biomecánica, Lesión y Reparación Tisular correspondiente al primer año de Kinesiología de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile, y les habla Inés Pepe. En la patogenia de la injuria vamos a analizar lo que ocurre en una célula que es sometida a una anoxa, tanto a nivel molecular y celular como a nivel tisular. Para entender bien la respuesta de las células frente a la injuria es muy importante recordar el concepto de homeostasis, que es la capacidad de los organismos vivos a adaptarse a nuevas condiciones, a mantener un equilibrio interno a pesar de que el medio ambiente externo está sufriendo grandes cambios. Entonces, la homeostasis proporciona a los seres vivos una independencia de su entorno a través de la captura y conservación de energía procedente del exterior, manteniéndose la integridad de las membranas, de los organelos y de todos los componentes de los seres vivos. Entonces, los mecanismos homeostáticos permiten que en los organismos vivos haya pequeñas fluctuaciones internas, a pesar de que en el medio ambiente puede haber grandes fluctuaciones en las condiciones en que estas células viven. El primer investigador que trabajó grandemente el concepto de homeostasis fue Claude Barnard, quien vivió entre 1813 y 1878. Este señor afirmó que la estabilidad del medio ambiente interno es la condición primaria para una existencia libre e independiente. Y aquí lo vemos trabajando, ese señor canoso, de delantal blanco, lo vemos trabajando con una serie de otros científicos y fue uno de los primeros en utilizar modelos experimentales en ratas, ratones y perros para fundar en gran medida la medicina experimental. Las principales condiciones que deben permanecer constantes en el medio interno o en equilibrio dinámico, vale decir, presentando muy pocas variaciones, incluyen las siguientes: la presión de oxígeno y anhídrido carbónico, la concentración de glucosa y otros metabolitos, la presión osmótica, concentración de iones y la temperatura. Esto debe entonces permanecer con un mínimo de fluctuación en el medio interno. En la etiología de la injuria o de la respuesta celular frente a la injuria que vamos a analizar, podemos considerar dos grandes situaciones. Una en que hay una injuria celular no letal que es reversible y otra en la que hay una injuria celular letal que es irreversible. En el primer caso nosotros tenemos a su vez dos posibilidades. Una es que frente a esta injuria celular no letal exista una adaptación de las células a esta nueva condición y hablamos entonces de adaptaciones celulares a la injuria celular. Y por otra parte puede haber una respuesta tisular del tejido como un todo. Entonces, volviendo a lo celular, vemos que puede haber almacenamiento anormal de sustancias, hipertrofia o aumento del tamaño de las células, hiperplasia o aumento en el número de las células, atrofia, disminución en el número y tamaño de las células, metaplasia es cuando cambia un tejido adulto por otro tejido adulto y la displasia es cuando las células se desordenan. En este contexto también se considera la neoplasia como una injuria celular frente a una alteración no letal, pero en este caso no es una adaptación, sino que es un crecimiento no adaptativo. Por eso está ubicada un poquitito más abajo del resto de las alteraciones. En la respuesta tisular, como veremos en este mismo curso, vamos a ver
la inflamación aguda, inflamación crónica, trombosis, fibrosis y una serie de otras alteraciones reversibles. En cuanto a la injuria celular letal, que es por definición irreversible, tenemos dos posibilidades de muerte celular. Una es una muerte celular programada que conduce a la apoptosis y otra es una muerte celular accidental súbita que conduce a la necrosis. Ambos conceptos los vamos a ver también en el transcurso de esta clase. Las estructuras celulares que se involucran con mayor frecuencia y con mayor intensidad cuando hay una injuria celular son las mitocondrias, que generan la energía necesaria para que la célula mantenga su estructura organizada y para que funcione, pueda respirar y metabolizar, multiplicarse, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la membrana plasmática, que permite el ingreso y la salida de metabolitos, agua, electrolitos, etc. El retículo endoplásmico rugoso, que es donde se sintetizan las proteínas. Y, por supuesto, el núcleo, que es donde está toda la información necesaria para que la célula pueda funcionar adecuadamente. Acá vemos en este diapositivo una imagen de la célula un poquitito más compleja que la anterior, que muestra todos los mecanismos a nivel molecular que dan cuenta de la regulación de la expresión génica y del funcionamiento de la célula con su colaboración con otras células, con su proliferación, con las distintas moléculas que la estimulan, etcétera, etcétera. Vale decir, aquí hay un complejo sistema que da cuenta de que la injuria celular que conduce a la enfermedad es también extraordinariamente compleja. Y los estudios actuales han permitido saber con muchísimo detalle cuáles son las vías metabólicas y las vías de señales que se ven alteradas en las distintas enfermedades, como ustedes van a poder apreciar en este curso de fisiopatología. Entonces, en términos muy globales y muy generales, vamos a ver que si el cambio en el medio ambiente no sobrepasa la capacidad de respuesta de la célula o del tejido, entonces vamos a tener una respuesta fisiológica normal y armónica por parte de célula, tejido, órgano, sistema y organismo como un todo. Por otra parte, si el estímulo que está provocando el problema sobrepasa la capacidad de respuesta de esa célula, tejido, órgano, sistema o organismo, entonces vamos a tener una respuesta fisiopatológica anormal e inarmónica. Los componentes básicos del funcionamiento celular que se pueden ver afectados por estos estímulos injuriantes son, en términos muy generales, el transporte, la estructura y la organización y el metabolismo. Y vamos a hablar en particular de algunos de estos temas. En primer lugar, vamos a hablar sobre los cambios que existen en cuanto al aporte energético de la célula. En general, frente a un estímulo injuriante, este tiende a disminuir. El daño a membranas, tanto plasmática, mitocondrial como lisosómica. Los cambios en las concentraciones intracelulares de calcio y los radicales libres y su acción. Vamos a analizar en primer lugar los cambios adaptativos frente a condiciones injuriantes en un organismo vivo. Vamos a ver en primer lugar la hipertrofia, que consiste en un cambio adaptativo para trabajar mejor cuando las células son sometidas a un mayor requerimiento y ellas no pueden multiplicarse, entonces crecen en tamaño y ahí hablamos de hipertrofia. En estas láminas histopatológicas vemos en primer lugar miocitos cardíacos normales y al lado miocitos cardíacos hipertróficos que han aumentado grandemente
de tamaño porque se les está exigiendo un mayor trabajo. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de una hipertensión o en el caso de un problema valvular cardíaco, etcétera, etcétera. La atrofia, en cambio, es una alteración adaptativa también en que el tejido trabaja menos. ¿Y por qué trabaja menos? Porque no es adecuadamente estimulado o porque hay menos exigencia. Por ejemplo, ocurre en el tejido muscular esquelético. Vemos en la primera lámina fibras musculares esqueléticas normales y en la segunda fibras musculares atróficas por denervación. Las fibras musculares en este caso pierden masa, se desorganiza el sistema actina-miosina y puede ocurrir necrosis y las fibras ser reemplazadas, como se ve en esta lámina, por tejido conjuntivo. Esto ocurre, por ejemplo, en la poliomielitis, una enfermedad que existía antes y que fue erradicada gracias a la vacunación, y también se ve en algunos casos de desnutrición severa, donde la falta de proteínas conduce a una atrofia muscular severa también. Vemos acá en este diagrama la atrofia cardíaca y si ustedes observan, las paredes ventriculares están muy adelgazadas. En este caso hay un aumento de la degradación de proteínas por sobre la síntesis de proteínas. En el corazón normal hay un equilibrio entre la síntesis de proteínas y la degradación de proteínas, por lo tanto, la pared muscular permanece constante en cuanto a su consistencia y grosor. En cambio, en la hipertrofia cardíaca, que es lo contrario a la atrofia, vale decir, un aumento en el tamaño de las células, se observa una pared ventricular muchísimo más ancha. Y aquí, en este caso, va a predominar la síntesis proteica por sobre la degradación proteica. La hipertrofia, entonces, es un aumento de la masa muscular debido a una mayor demanda en general y a una sobreestimulación por las sustancias que se señalan en este diagrama, tales como las hormonas alfa-adrenérgicas, la angiotensina 2, la endotelina y distintos factores de crecimiento que conducen a que se expresen factores de transcripción como FHUN y FOS, se induzcan genes de proteínas contráctiles y se induzcan genes embrionarios, lo cual nos lleva a que aumenta el tamaño celular y por lo tanto aumenta la actividad muscular. Un ejemplo típico es lo que ocurre con la musculatura de los fisicoculturistas, de los deportistas, que se desarrollan a raíz del requerimiento cada vez mayor de trabajo muscular. Si esta persona deja de hacer ejercicios y se pone sedentaria y no levanta pesas, su musculatura va a volver a la normalidad, ya que se trata, como dije, de un cambio adaptativo. Otro ejemplo es la hiperplasia e hipertrofia en el útero grávido, que es muy interesante de analizar. Durante el embarazo, el útero crece grandemente, comprendiendo una fase proliferativa temprana de hiperplasia, vale decir aumento en el número de células musculares lisas, una fase intermedia donde hay una hipertrofia, además de la hiperplasia, y la elaboración de matriz extracelular, y una tercera fase en que las células asumen un fenotipo contráctil. Finalmente, las células se activan y se preparan para el parto. Como vemos en estas láminas, aquí hay una hiperplasia, un mayor número de células en la lámina del medio, y en la externa se ve las células cada una de mayor tamaño. Y este fenómeno ha sido muy bien estudiado
Y podemos ver aquí que a partir de un útero no grávido, a raíz del embarazo, se produce una hiperplasia, donde actúan todos estos factores de crecimiento y factores que conducen hacia la proliferación de las células musculares lisas. Posteriormente viene una fase sintética donde hay una hipertrofia, donde hay un crecimiento en el tamaño de cada uno de estos miocitos, hay elaboración de la matriz extracelular, ya hay remodelación, actuando algunos factores específicos para inducir esta hipertrofia. Posteriormente viene la etapa contráctil, donde aumentan las proteínas contráctiles actina y miosina y se producen un aumento de las moléculas de adhesión de estas células hacia la matriz extracelular. Posteriormente viene el trabajo de parto, estas células se contraen, se adhieren entre sí y se contraen, y posteriormente del parto viene una involución donde todo vuelve a la normalidad porque hay apoptosis de las células que aumentaron tanto en número, hay degradación de la matriz extracelular y la acción de algunos citoquinas y moléculas específicas para volver al estado inicial. Entonces, en este ejemplo uno puede ver cómo se produce tanto hiperplasia como hipertrofia, como aumento de la capacidad de trabajo de las células musculares lisas del útero. La hiperplasia, como vimos recién, entonces es un cambio adaptativo para trabajar mejor. Siempre y cuando las células pueden multiplicarse, va a ocurrir hiperplasia y van a crecer en número. Aquí vemos un tiroides normal con una pequeña fila de células que son las que fabrican la tiroglobulina que está en el interior de estos acinos, y en la hiperplasia tiroidea vemos cómo han aumentado grandemente la cantidad de células en cada uno de estos acinos. En el otro caso vemos una paratiroides normal y una paratiroides hiperplásica, donde se aprecia claramente el mayor número de células presentes. La metaplasia es otro cambio adaptativo en el que un tejido adulto es reemplazado por otro tejido adulto para una mejor protección. Lo que les muestro acá es una metaplasia escamosa en el bronquio de un fumador. Al existir un constante estímulo irritativo en la pared bronquial, se produce un cambio desde el epitelio columnar ciliado, que está en la lámina de la derecha, a una metaplasia escamosa en el bronquio. Esto quiere decir que esta capa de células más gruesa y además escamosa se supone que protege mejor a el bronquio del fumador. Sin embargo, esta metaplasia es considerada como un cambio peligroso en el sentido de que puede, en algunas personas, conducir a una neoplasia. La displasia, en cambio, es un cambio adaptativo, pero es ya considerado como preneoplásico, puesto que en este caso las células han perdido su orientación y se desordenan y ocupan lugares que no corresponden en un tejido. En la lámina que muestro se ve una displasia en el cérvix que abarca el epitelio de la zona de transición. Se ven células con marcadas anormalidades en tamaño y forma, núcleos pleomórficos y mitosis atípica, lo que hace pensar que esta displasia va a conducir a una neoplasia probablemente maligna. La displasia se mantiene, eso sí, dentro de los límites de la membrana basal, o sea, dentro del epitelio. Es una lesión, por lo tanto, intraepitelial. En resumen, entonces, los cambios adaptativos son hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y atrofia, y ustedes pueden analizar acá en esta tabla cuáles son las situaciones en las cuales
se ve esto tanto fisiológicamente hablando como patológicamente hablando. En la atrofia hay distintas causas, por ejemplo el desuso, pérdida de inervación, disminución del aporte sanguíneo, siempre que sea paulatino y lento, nutrición inadecuada, disminución de la estimulación endocrina, envejecimiento, etc. En la metaplasia vemos que se produce frente a células sometidas a estímulos irritativos, presencia de cálculos, deficiencia de vitamina A, etc. Y como ustedes pueden ver, hay distintas causas que conducen a estas alteraciones adaptativas y una vez que la causa deja de actuar, entonces todo vuelve a la normalidad. Veamos cuáles son los cambios morfológicos que ocurren en el daño celular reversible e irreversible. Vemos aquí unas microfotografías de un túbulo renal normal, un túbulo renal en una etapa reversible de injuria celular y finalmente túbulos renales en una etapa irreversible de daño tisular. Y ustedes pueden apreciar que la forma, la consistencia y el orden de las células es bastante diferente en los distintos tipos de daño celular. El daño celular reversible, si el estímulo deja de actuar, entonces las células van a volver a la normalidad. En el irreversible ya se han perdido núcleos, se fragmentan las células y el interior de las células se vierte hacia el lumen de los túbulos y por lo tanto esto ya es un proceso irreversible. Otras alteraciones que afectan a las células son la acumulación de sustancias, como en el primer caso acumulación de lípidos, la necrosis, que es una muerte celular súbita en un organismo vivo, muerte de un grupo de células en un organismo vivo, que a diferencia de la apoptosis, que es una muerte celular programada, va a originar una respuesta inflamatoria, que es la que vamos a ver más adelante. Entonces, una célula normal puede en condiciones de irreversibilidad, puede conducir hacia la apoptosis o hacia la necrosis. En el primer caso, podemos mirar cómo la célula se produce una verdadera hinchazón, se produce un desorden interno y la célula finalmente se rompe, libera su contenido y aparecen gran cantidad de polimorfos nucleares a fagocitar los restos celulares. En cambio, si esta célula recibe un estímulo hacia la muerte celular programada, va a morir por apoptosis, generando cuerpos apoptóticos que son fagocitados por macrófagos sin originar una inflamación. Y esa es una de las características distintivas de ambos fenómenos. En esta lámina podemos ver células apoptóticas y células necróticas. Un ejemplo de muerte celular en un organismo vivo es por hipoxia de instalación brusca, que es lo que ocurre en un infarto al miocardio. Podemos observar en la lámina A los miocitos cardíacos después de 12 horas después del infarto, donde se puede observar una mayor intensidad en la tinción del tejido, lo que denota una coagulación proteica en ellos. En la lámina B vemos a los miocitos cardíacos 2 días después del infarto y podemos ver cómo ya está empezando a incorporarse las células inflamatorias, que son las que van a eliminar este tejido muerto del corazón que aún sigue latiendo. Después de 2 semanas después del infarto, ya se ha producido un tejido de granulación, vale decir, un tejido cicatrizal, que está avanzando y está reemplazando a los miocitos muertos que van a ser finalmente fagocitados en forma total por
la respuesta inflamatoria que surge en este caso. Y finalmente, 5 meses después del infarto, vemos que hay una fibrosis y que el tejido cardíaco ha sido reemplazado por una cicatriz fibrosa. Esto entonces es consecuencia de una oclusión brusca de una arteria, probablemente coronaria, en el miocardio, que hace que una zona de este miocardio muera y sufra necrosis. Para resumir entonces, respecto a muerte celular respecto a lesión reversible e irreversible, vemos en este esquema una célula normal que por una injuria entra en una etapa reversible donde hay una pequeña hinchazón de la célula del retículo endoplásmico, hay una pequeña condensación de la cromatina y si el estímulo deja de actuar, va a volver a la normalidad. En cambio, si el estímulo sigue actuando, la célula va a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa irreversible, en la cual se produce una hinchazón más importante del retículo endoplásmico rugoso. Hay una pérdida de los ribosomas que se desprenden de este retículo, hay rotura de los lisosomas, se forman estas protuberancias en las membranas y se produce un ingreso de agua, hay una hinchazón de las mitocondrias con densidades amorfas dentro de ellas y estas son características de la muerte celular por necrosis. Una vez que nosotros podemos observar a esta célula en un tejido en el microscopio óptico, recién entonces vamos a hablar de necrosis, o sea, a partir de la muerte celular, una vez que esa muerte celular se manifiesta morfológicamente, estructuralmente, entonces hablamos de necrosis. En la etiología del daño celular hablamos de hipoxia como uno de los de mayor frecuencia, distintos agentes químicos, distintos agentes físicos, infecciosos, reacciones inmunológicas, alteraciones genéticas, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran variedad de causas de daño celular reversible o irreversible. La patogenia básica, entonces, como ya hemos visto de alguna manera, es alteración en la homeostasis del calcio, alteración en la permeabilidad de la membrana, disminución del ATP, alteración del DNA y acción de radicales libres. Vamos a analizar con un poco más de detalle todas estas alternativas de la patogenia del daño celular. El daño a membrana. El daño a membrana, la disminución del ATP, el calcio y las especies reactivas del oxígeno. Conducen a todos estos cambios que hemos nombrado recién y esta es la secuencia que seguiremos en nuestro relato. Primero entonces disminución del ATP y la causa más común es la isquemia y la isquemia brusca sobre todo. Cuando tenemos una isquemia que es de instalación paulatina, nosotros vamos a tener un fenómeno de atrofia. Pero si tenemos una isquemia de instalación brusca, vamos a tener una reacción de muerte celular. Entonces, frente a esta isquemia se va a producir una disminución brusca de la fosforilación oxidativa, lo que nos va a llevar a una disminución brusca en la concentración de ATP intracelular. Y como ustedes saben, el ATP es la molécula que lleva la energía a las distintas vías metabólicas y las distintas estructuras celulares. De manera que si no hay ATP, todo se desorganiza y nada funciona. Entonces vamos a tener una disminución en el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que va a significar que hay un aumento en el ingreso de calcio, agua y sodio y un aumento en la salida de potasio. Y esto nos va a llevar a que se produzca una hinchazón del retículo endoplásmico,
y de la célula se pierdan las microvellosidades y aparezcan estas protuberancias celulares. Por otra parte, cuando hay una disminución del ATP, aumenta la glicólisis anaeróbica, lo cual lleva a que disminuya el glicógeno y disminuya también el pH. Y esta disminución de pH va a llevar, entre otras cosas, a una condensación de la cromatina nuclear. Otros efectos son el desprendimiento de los ribosomas, disminución de la síntesis proteica y depósitos de lípidos, porque al haber disminución de la síntesis proteica hay una menor cantidad de apoproteínas que sean capaces de sacar los lípidos de la célula. Entonces todos estos cambios pueden observarse en estas láminas de la microscopía electrónica, donde se ve en la A un túbulo proximal renal normal, en la B unos cambios isquémicos reversibles, pérdida de microvellosidades, protrusiones celulares, y ya en el C vemos una lesión isquémica irreversible con las mitocondrias muy hinchadas, densidades amorfas y un núcleo totalmente pignótico o condensado. En el segundo lugar vamos a ver el daño a las membranas, daño a membranas plasmáticas, daño a membranas mitocondriales, como se observa en estas microfotografías tomadas en el microscopio electrónico de transmisión. Vemos cómo se han perdido las crestas mitocondriales y se ha dañado la membrana mitocondrial. Cuando se daña la mitocondria, se liberan protones, se libera citocromo C, y este citocromo C, entre otras cosas, activa a las proteínas proapoptóticas que conducen a la célula hacia la muerte. Entonces, en este caso, puede haber muerte también por apoptosis. Aquí vemos un ejemplo, un daño por tetracloruro de carbono, donde se produce también la dilatación del retículo endoplásmico rugoso y el desprendimiento de los ribosomas, de los cuales hemos hablado anteriormente. Asimismo, hay daño mitocondrial severo. Y en este dibujo se observa una célula normal, las alteraciones reversibles y las alteraciones irreversibles a las cuales hemos hecho referencia. Los lisosomas. Los lisosomas participan en general en nuestro organismo en dos procesos, el de la heterofagia y la autofagia. En este caso nos vamos a referir a la autofagia, puesto que es un mecanismo que opera en el daño celular irreversible. Esto consiste en que un lisosoma primario forma una vacuola autofágica que ingresa a su interior un organelo de la célula y lo digiere, y posteriormente se forma un cuerpo residual y un gránulo de pigmento de lipofucsina. Fíjense ustedes en esta microfotografía que está acá abajo, donde se ve una mitocondria y un lisosoma que está vertiendo las enzimas lisosomales hacia el interior de la mitocondria, y eso va a conducir a que esta mitocondria sea digerida por las enzimas lisosomales. Y en esta otra microfotografía vemos a un autófago lisosoma que contiene una mitocondria degenerada y material amorfo. ¿Cuáles son los mecanismos de daño en la membrana plasmática? Los mecanismos de daño están mediados fundamentalmente por la disminución del ATP y la disfunción mitocondrial, que lleva a una baja en la reacilación de los fosfolípidos y en la síntesis de fosfolípidos, y por otra parte, el aumento en el calcio citosólico va a llevar a una actividad exagerada de la fosfolipasa, la cual va a degradar a los fosfolípidos. Entonces, por angas o por mangas, se produce pérdida de fosfolípidos y aparecen productos de la degradación de los fosfolípidos. Por otra parte, el calcio aumentado va a activar las proteasas, y las proteasas van a producir
daño en el citoesqueleto, de manera que también se ve afectada la forma que tienen las células y también su capacidad de movilizarse. Entonces, una alteración en la homeostasis del calcio es fundamental para entender el daño celular. Tenemos aquí el calcio ingresa desde afuera. Cuando aumenta su ingreso, también puede salir desde el calcio secuestrado, que normalmente existe en la mitocondria y en el retículo endoplásmico, y al aumentar el calcio citosólico, entonces se activan todas estas enzimas, la ATPasa, la fosfolipasa, las proteasas, las endonucleasas, que nos llevan a finalmente a un daño severo a las membranas. Hay entonces diversas maneras de morir en el caso del daño celular y existen dos variantes. Una es una muerte activamente regulada o programada por vía extrínseca o intrínseca y mediada por caspasas 8 y 9 que conducen a la apoptosis. Eso ustedes lo han estudiado ya en su curso de biología. Por otra parte, hay una muerte pasiva o accidental, en la cual se produce una muerte súbita, un rompimiento de la célula que nos lleva a la necrosis. En la necrosis entonces se desprenden trozos de células y ello llama a una respuesta inflamatoria. Es lo que vemos acá. En la parte de arriba se ven células en apoptosis y en la parte de abajo se ven células muertas en un contexto de necrosis. La necrosis entonces es la manifestación morfológica de una muerte celular no regulada o programada. Se pierde la integridad de la membrana plasmática, se depleta el ATP, se produce edema, se colapsa la homeostasis intracelular, se libera el contenido celular y proviene la inflamación, que es lo que se señala en este dibujo y de lo cual ya hemos hablado en esta clase. Entonces, si observamos los eventos en el tiempo, podemos decir que primero hay una lesión, que posteriormente hay un punto de no retorno en el cual la célula, aun cuando le demos las condiciones buenas para vivir, no puede volver a la vida. Posteriormente existe la muerte celular, cuando ella se manifiesta morfológicamente sucede la necrosis y posteriormente la inflamación. Y esto se ve en las curvas que muestra este esquema, donde la función celular está bajando. En la medida que las células mueren, se producen los cambios ultraestructurales y los cambios microscópicos que nos permiten hablar ya de necrosis. Veamos unos ejemplos. Aquí vemos un émbolo que ocluye bruscamente una arteria y vemos el infarto al miocardio. Estos puntitos negros que se observan aquí, que parecen hormiguitas, corresponden a células inflamatorias que están viajando hacia el lugar donde está el tejido necrosado para eliminarlo y permitir que sea reemplazado por tejido fibroso. ¿Cuál es el rol de los radicales libres o radicales derivados del oxígeno? Tenemos que las especies reactivas del oxígeno son fundamentalmente el anión superóxido, el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y el ion hidroxilo, y vemos cómo estos radicales libres se manifiestan como peroxidación de los lípidos de las membranas, pueden producir fragmentación del DNA y pueden producir uniones cruzadas entre proteínas y fragmentación de proteínas. Por lo tanto, producen un gran daño celular. Ahora, existen una serie de mecanismos que evitan la acción de estos radicales libres
entre los que se cuentan la presencia de vitamina E y A, de beta-carotenos y una serie de enzimas que permiten que los radicales libres se abstengan de actuar nocivamente sobre la célula. El daño por radicales libres, entonces, incluye que los radicales libres se generan por absorción de energía radiante, por reacciones oxidativas endógenas y por acción de diversas enzimas sobre productos exógenos tales como drogas y tóxicos, por ejemplo el tetracloruro de carbono. Entonces se va a generar anión superóxido, peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo, que van a llevarnos a producir los efectos nocivos que ya hemos analizado en el diapositivo anterior. Y en este esquema, que es bastante claro, se muestra cómo los radicales libres producen puentes entre proteínas de membrana, producen separación de fragmentos proteicos, producen puentes lipídicos y oxidación de ácidos grasos, y todo esto lleva a una disrupción de la membrana plasmática o la membrana nuclear o la membrana de lisosomas. Todo esto va a participar en la generación de muerte celular y necrosis. Vemos un ejemplo concreto, una intoxicación hepática por el tetracloruro de carbono. Se produce el radical libre tricloruro de carbono, que puede peroxidar lípidos, y puede haber aquí dos vías de daño. Una que es a través del daño al retículo endoplásmico rugoso, se desprenden los ribosomas, se disminuye la síntesis de apoproteínas y se produce hígado graso. Eso en caso de que la acción sea leve. En caso de que sea mucho más fuerte, podemos tener ya un daño importante a la membrana plasmática, el ingreso de sodio y calcio, edema celular, ingreso masivo de calcio y muerte celular. Entonces, dependiendo del tiempo de acción, de la cantidad de radicales libres que exista, va a haber distintas vías de producir daño celular. Y aquí tenemos algunas otras alteraciones que conducen a daño celular. Uno de ellos es el metabolismo anormal, que conduce a la acumulación de sustancias, y un ejemplo típico es los lípidos que se acumulan, por ejemplo, en el hígado graso de los alcohólicos crónicos o en la cirrosis hepática. También podemos tener acumulación de sustancias cuando hay un problema en el plegamiento de proteínas, y estas se acumulan en la célula, que es algo que puede ocurrir en el mieloma múltiple. Tenemos otras alteraciones que implican almacenamiento de sustancias, como por ejemplo cuando una enzima está fallando y se acumulan sustancias en los lisosomas. Y finalmente, otra alternativa es cuando la célula ingiere, a través de fagocitosis o endocitosis, ingiere partículas que no son digeribles por la célula y que por lo tanto se acumulan en ellas, que es lo que sucede en los tejidos del fumador, por ejemplo, cuyos macrófagos se llenan de partículas de carbón en el pulmón.